Centro Latinoamericano de Posgrado y Entrenamiento Profesional, CELAEP. Buenas tardes, gracias. Miren, antes de comenzar, digamos, con la parte quería mostrarles esta publicación. Esta es la publicación que les mencioné, no dejar a nadie atrás. En realidad es una publicación bien interesante, es gestión de recursos hídricos, bien, destinado a que todos pues tenemos acceso debemos tener acceso al agua, ¿no? Los pobres, los ricos, en fin, todo el mundo. Y hay aspectos muy interesantes. De acá es que yo he sacado algo de la información relacionada a los cuadros esos que les mostré, ¿no? Hay una dimensión social de la gestión de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ya que me dicen que va a estar en vuestro listado, denle una miradita, es realmente bien interesante. Ese es uno de los. Después, este es, digamos, el manual que se emplea en gestión de recursos hídricos, ¿no? Que lo prepara esa institución, que es una institución financiada por el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Asociación Mundial para el Agua, ¿ya? Ellos son los que cada 3 años preparan los eventos estos de los foros mundiales del agua. Y son realmente, desde que se habló de gestión integrada, tienen muchísimas publicaciones, siendo digamos, el manual para la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas. Es también, sinceramente, de fácil lectura y es bien interesante. De allí, básicamente he puesto de acá, en que les da un poco, que es medio viejito, pero le da hasta esa época acerca de las reuniones que han habido del agua, cuál es el objetivo, qué buscaban esas reuniones. Entonces es bien interesante porque lo va conduciendo a uno de cuando no había nada y ya cómo el mundo se va interesando en el tema, ¿no? Cuáles son los elementos que interesan. Y como repito, nosotros sinceramente les digo, en el INADE, Instituto Nacional de Desarrollo, ejecutor de los proyectos, y yo les conté el ejemplo, en Tacna se construyó el túnel Covire, ¿no es cierto? Se construyó un túnel que trasvasa aguas de la cuenca del río Maule a la cuenca del Pacífico. Y en ese entonces los expedientes técnicos, pues, no había ningún tipo de evaluación ambiental, de todo lo que pide ahora SENACE, todo el día, todas esas cosas que hay ahora, ¿no? Hicimos el túnel, hacíamos los canales, y claro, pero ya, ojo, ¿y la evaluación ambiental? Entonces, ¿en qué momento la hacíamos? Después. La evaluación ambiental la hacíamos después, ya la obra estaba hecha y ya pues hay que hacer la evaluación para justificar lo que ya se había hecho, ¿no? Entonces, pero no habían pues medidas de mitigación, o sea, nada de lo que se hace ahora se hacía. Esa es la verdad, así ustedes saben, yo creo que todos ustedes. Entonces, ¿cómo era la situación de la gestión de los recursos hídricos? ¿Cómo ha ido evolucionando? Es bien interesante. Y la OCDE, esta Organización para la Cooperación, que ellos hablan de la gobernabilidad del agua en América Latina y el Caribe. Es algo de algunos párrafos que
extraje de acá acerca de qué pasa en Brasil, qué pasa en Argentina, qué pasa en Chile, ¿no? Ellos también cómo han evolucionado. Y realmente miren, como les dije, el ejemplo que hemos tomado nosotros es fundamentalmente Brasil, México, ¿no? Brasil, México. Miren, en Honduras, en este momento en Honduras, han ido a la ANA, del gobierno de Honduras, a que vaya gente de la ANA, a que los apoye en elaborar sus documentos de gestión, en preparar su ley, ¿no? Entonces, de manera similar ocurrió con Panamá. Entonces ha ido gente de la ANA a ayudarlos a preparar sus documentos de gestión, qué hay que hacer, cómo proceder. Entonces, quierase o no, hay una escuelita que es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que quería destacarlo. Va a venir en su material que les van a dar. Esto, lo del Forazán, lo voy a dejar para un momento después, porque vamos a hablar de cómo financiar los planes de gestión, que es bien, sinceramente es complicado. Y puse esto, ¿por qué razón? Porque se viene trabajando mucho en justificar también el mejor uso del agua. Por ahí alguien encuentra un nexo entre agua, producción de alimentos y energía, ¿no? Un nexo que es más importante, si el agua para la producción de alimentos o la energía, etcétera, etcétera. Y sinceramente hay hasta publicaciones hechas acá en el Perú acerca del tema. Con toda sinceridad les digo que no vale la pena a veces tampoco meterse en algunos temas que no conducen a mucho, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a nuestra está bien, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos. Y, a ver, ¿qué viene? Ah, la luz. Ahí está. ¿Está mejor? Entonces, hay este concepto también, ¿no?, de que son altamente rentables los consejos y secretarías. Vean ustedes que cada vez que hablamos de consejos nos referimos a su secretaría. Son indivisibles, ya hemos visto, ¿no? No puede haber un consejo sin una secretaría técnica, ¿correcto? Entonces, es su brazo técnico además, ¿no? Y hay la idea, como les dije en la mañana, hay la idea con el nuevo ROF de la ANA de más bien fortalecer a la Secretaría Técnica. Eso, ingeniero del ALA, ingeniero, la intención inclusive es que en donde hay una Secretaría Técnica, bajo el concepto también de que se quiere desconcentrar los trabajos que no se hagan en Lima, sino en las triples o en las salas, si hay estudios que se hagan, adelante, a través de la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, políticamente necesarios como elemento de participación y gobernanza. Es políticamente necesario, ¿no? Hay un consejo, está el gobernador, están los alcaldes, ¿no? Entonces, hay esa plataforma, como repito. Es económicamente rentable por el aumento de eficiencia y reducción de problemas. Consecuentemente, socialmente impactante por reducción de conflictos, legalmente respaldados nacional e internacionalmente y básicos para la conservación y protección ambiental. Bueno, es ya un poco más de lo mismo, pero vale la pena incidir que el Consejo debe ser una instancia cuyo quehacer es respetado y atendido. Y tal vez lo que decía vuestro colega, si a veces los consejeros
que sienten que no son escuchados, pero ni siquiera por parte de la autoridad, ¿no? O sea, a veces la autoridad, de verdad que a los consejeros, a los consejos, no se les da la importancia debida, ¿no? Entonces, no se les reconoce como ese elemento aglutinador, como esa plataforma de diálogo, ¿no? Esa es una de las razones por las que a partir de este año todas las reuniones que tengamos con las secretarías técnicas, las reuniones tienen que ser con los consejos, con los presidentes de consejo. Ellos son los que tienen que venir. El secretario técnico es su brazo técnico, porque ellos son los importantes, ¿no? Entonces un presidente de consejo que no se siente apoyado no está bien. La capacidad requerida en la Secretaría Técnica es función directa de lo que se quiere hacer. ¿Qué pasa? Hay consejos, hay secretarías técnicas en las que, por ejemplo, es necesario un técnico en calidad de aguas. Entonces tiene que haber necesariamente, no, las secretarías técnicas no tienen por qué tener, primero, el mismo número de gente y segundo, la misma gente, los mismos profesionales. De hecho, tiene que tener un especialista en recursos hídricos, pero hay zonas en donde tiene que haber un especialista en calidad de aguas. SIG tienen que haber en todas partes, ¿no? Máxime si tienen salas de monitoreo. ¿Qué van a hacer si no tienen a un especialista en sistema de información geográfico que además tenga capacidad de correr modelos hidráulicos, hidrológicos? Entonces, ese es el personal mínimo, eso se discutió muchísimo. ¿Cuál debiera ser el personal mínimo de una secretaría técnica? Entonces acordamos en que tenían que ser 4 finalmente, ¿no? Y si ya la Secretaría Técnica está en el nivel que tiene que implementar los planes de gestión, si tiene que implementar los planes de gestión, es aconsejable que tenga a un profesional que conozca de finanzas, ¿no? ¿Cómo hacemos para financiar ese plan? Ideas para ver qué se hace para financiar, cómo conseguimos los recursos para financiar esos planes. Entonces, ese es un profesional que en algunos casos hay en las secretarías técnicas, en otros no. Así es que grupos de trabajo, no hay gente, no vamos a estar contratando. Una de las fortalezas de los consejos es que pueden conformar estos grupos de trabajo. Y ahora vamos a ver qué grupos de trabajo se pueden conformar, ¿no? Si se libera la Secretaría Técnica de funciones que puede desempeñar la triple y las salas, la Secretaría Técnica tendrá más tiempo y recursos para atender mejor al Consejo. Ahora, si uno va a la ley de recursos hídricos, uno dice funciones del secretario técnico, hay algunas funciones, que colisionan con algunas funciones de los salas, y eso no está bien, pues, ¿no? Méritos acumulados, búsqueda del mejoramiento de la gestión, eso es obvio, eso está en la ley, ¿no es cierto?, de la conformación de los consejos, la política de Estado 33, en realidad ya eso lo hemos dicho nosotros, ¿no? Es un avance sin precedentes. Miren, el hecho de que se acabó el proyecto de modernización en el año 2015, se trabajaron en 6 cuencas piloto, se trabajó bien, se armaron consejos, se elaboraron planes. El Banco Mundial, si ese proyecto hubiera fracasado, no le hubiera dado a la ANA ni al Estado peruano, porque es un contrato con el Estado peruano, no le hubiera dado $40 millones más para este proyecto que actualmente se está ejecutando, ¿no? Entonces, ¿y cómo se vendió la idea de que el proyecto era necesario? Haciendo ver de que el hecho que se haya trabajado en 6 cuencas de la costa
esos resultados son imposibles extrapolarlos a cuencas de la vertiente del Amazonas. Si en la misma costa sus cuencas son diferentes, mal hacemos entonces, adelante, mal hacemos entonces pues en pensar que los resultados de las cuencas, 6 cuencas piloto, se van a extrapolar a las cuencas de la vertiente del Amazonas. Ese fue el argumento. Bien, trabajen entonces en las cuencas de la vertiente del Amazonas, y por eso se eligieron Vilcanota, Pampas, Mantaro y la cuenca del río Mayo en San Martín, ¿no? Sí. Permítame para revisar. Disculpen. Sí. Perfecto. Bien. Este parrafito es interesante, visto del exterior y comparando las acciones realizadas con otras iniciativas similares. Es evidente que el Perú está en proceso de gran relevancia. Entonces, ocurre que se formaron grupos impulsores, pero eso fue fundamentalmente para la elaboración del plan de gestión. Bueno, se instalaron las secretarías, se formularon los planes, una red de monitoreo de estaciones, ahora les voy a explicar eso. Aplicación de modelos como el WIP, es un modelo como hay otros, ¿no? El WIP, ¿por qué el WIP especialmente? Porque es un modelo de planificación, así como hay otros, ¿no? Pero en cada sala de monitoreo que ustedes vayan, de todas maneras le van a correr ustedes, adelante, el modelo WIP, ¿no? Hay mucho trabajo que se hace en calidad de agua y sobre todo capacitaciones también, ¿no? El desarrollo de las capacidades a través de los consejos, usando los consejos como plataforma. Estos son los grupos de trabajo que les mencioné, ¿no? O sea, basado con esos grupos de trabajo es que el Consejo se ayuda en algunas tareas, el Consejo y su Secretaría Técnica. El grupo de trabajo de aprovechamiento de las disponibilidades, ese es casi un grupo permanente, ¿no? Decía el ingeniero, el colega en la mañana, ¿no? Que claro, allá en Jequetepe que había una mesa de trabajo, fue mucho más fácil que el Consejo se establezca y comience a trabajar. Pero una labor fundamental del Consejo es esta, determinar el aprovechamiento de las disponibilidades, ¿no? El plan, cada año tienen que elaborar el plan de aprovechamiento de disponibilidad, de las disponibilidades hídricas. Ese es un trabajo que lo hacen conjuntamente con las juntas de usuarios, con el resto de actores de la cuenca, ¿no? Trabajo de calidad de agua, grupo de trabajo de financiamiento para financiar el plan, modelamiento para los modelos hidrológicos, hidrogeológicos, hidráulicos, un grupo de trabajo de investigación de cultura del agua y riesgos también de desastres. Entonces, esa es una herramienta que usa el Consejo para poder ejecutar sus actividades con estos grupos de trabajo. Esto es importante porque si bien han pasado 5 o 6 años desde que se formaron los consejos de recursos hídricos en nuestro país, está en una etapa inicial, mínimo de 10 años, mínimo de 10 años para consolidarse. Yo diría un poco más, entre 10 a 15, por ahí vamos a ver eso. Hay que ajustar el reglamento de la ley para precisar con más claridad los roles de las secretarías. En eso se está ahorita trabajando, ¿no? Al cambiar el ROS de la ANA, al modificarlo, se encontró pues que cualquier cambio tiene la camisa de fuerza del reglamento de la ley, ¿no?
Entonces, por ahí alguien dijo, si es necesario el reglamento de la ley, modifiquemos, veamos plantear, modificar el reglamento de la ley de recursos hídricos en algunos artículos para que no se constituyan en una camisa de fuerza. Ejemplo, tiene que ver con los consejos, tiene que ver con las funciones de los consejos, por ejemplo, esa que dije en la mañana. Una función del consejo, si ustedes van, es pues fiscalizar. No, señor, el consejo no puede fiscalizar. Y ahí, en fin, se le da otra connotación, ¿no? Ahora, miren, esta es una idea, ¿no? Se requiere una dirección de la ANA solo orientada a apoyar las secretarías técnicas, consejos, de verdad. Y es bien importante, porque a veces se encuentra que en la sede central de la ANA no hay nadie que se ocupe de los consejos, ni de las secretarías técnicas. Entonces, no se sienten apoyados, y eso es fatal. Eso es fatal. La idea esta, hay inclusive otra idea que dependa directamente de la jefatura de la ANA, ¿no? Esa es otra idea, inclusive. Y acá está, ¿no? Las secretarías deben poder percibir asignaciones presupuestarias directas, además del presupuesto que le asigna la ANA. Claro, la ANA a través de la triple les hace llegar su presupuesto de operación, ¿no? Sus gastos de operación. Pero entonces en todo momento hay esa dependencia, ¿no? Tengo que pedir la plata, tengo que salir al campo, hay esa limitación. Hay dos tipos de acciones a ser financiadas, la operación y la implementación del plan. No nos olvidemos que la labor más importante es implementar el plan de gestión. Primero se elabora, el plan se elabora, salen una serie de acciones que ejecutar, pero ahora toca ejecutar, pues. ¿Ya? Entonces, ahora, esto pues tiene relación con el hecho de que no en cada cuenca puede haber un consejo, una secretaría. Podría muy bien funcionar como ha funcionado con Jequetepeque, por ejemplo. Tenemos la Secretaría Técnica de la cuenca Chancay-Lambayeque. Ese secretario técnico en algún momento ejercía también la Secretaría Técnica de Jequetepeque, de la cuenca, ¿no? Entonces, del consejo, perdón, de Jequetepeque. Entonces, ese es algo que también se puede hacer. Eso es totalmente posible hacerlo, ¿no? ¿Por qué necesariamente cada consejo con su secretaría? Así como tampoco puede tener cada cuenca un consejo, ¿no? Ahora se está conformando el consejo de la cuenca Cañete, Mala, Asia, ¿no? Cuenca piloto, ¿no? Y Achira Piura, por ejemplo, es una cuenca piloto que en realidad son dos cuencas, ¿no? Eso es buscar asociar las cuencas para formar los consejos, ¿no? La inversión para implementar el plan requiere compromiso de todos los sectores, en fin, ahora vamos a ver eso. Debe estar equipada con profesionales que sean capaces de elaborar los expedientes técnicos económicos para justificar las inversiones. El MEF debe garantizar fondos para la implementación de los planes de gestión. Esa es la mayor dificultad que existe. Ahora vamos a conversar un poco más en detalle de eso. De esto también ya hemos hablado, la representatividad, ¿no? Más entidades, quienes no están, quién más debiera estar en el consejo. Si tenemos usuarios agrarios, usuarios no agrarios, de repente, pues si estamos hablando de 8 juntas, que no sea solamente un representante, que sean 2 o 3, ¿no? Ya está el representante de agua potable, de repente un representante del sector energía y otros no agrarios como minas, como industrias. La cosa es que acá yo pienso que no debería haber camisas de fuerza para esto, ¿no? Claro que tampoco puede convertirse en un foro ya inmanejable, ¿no?
más representados por entidad, segmento, capacidad, en fin, compromiso de los representantes, un aspecto esencial. Ya lo hemos conversado en la mañana un poco. Y hay acá una serie de aspectos que van a encontrar, ¿no? El modelo es bueno, pero necesita consolidarse. Es realmente, se creó bien, funciona bien. Ahora vamos a ver unos cuadros. Podrían ser adscritos, esta es otra posibilidad, ¿no? Jefatura de la ANA, más específicamente a una Secretaría General Técnica. Podría ser, en uno de los modelos de ROF era tener una Secretaría Técnica en cada triple, ¿no? Que además tenía a los secretarios técnicos como parte de eso, solo que ya les cambiaban el nombre. En fin, eso es algo que todavía se está trabajando. Secretaría Técnica, Consejo, van a ver acá, de repente les parecerá más de lo mismo. Se está trabajando. Lo que nadie quiere es que este modelo que sirve de ejemplo se vaya al tacho, ¿no? Mire, el Consejo no funcionó, así es que ya tanto esfuerzo. Hay que darle forma, ¿no? Hay que hacer que sus objetivos se cumplan, que esos planes de gestión, cuando se elaboraron, todo lo que está en los planes de gestión se ejecuten, ¿no? Ahora se están actualizando los planes de gestión. Entonces, hay mucha inversión hecha en realidad, mucho trabajo. Demasiadas funciones, dice acá, por ejemplo, ¿no? Algunas no corresponden a entidades de coordinación, pero de buen nivel, pagadas son fundamentalmente para que, en fin, ya es, sinceramente, estamos redundando en buscar que los consejos funcionen, ¿ya? Expansión del modelo a otras cuencas. Ahorita hay 11 cuencas con consejos y secretarías. Las 6 piloto de la costa, las 4 piloto de la vertiente del Amazonas, perdón, son 12 entonces, y Jequetepeque y Chillón Rímac Lurín. Son 12 ahorita, 12 consejos con sus secretarías técnicas. Y parece mentira, las que están así casi paradas son Chillón Rímac Lurín y Jequetepeque, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar, ahí la ANA tiene que trabajar para poder hacer que esas secretarías técnicas funcionen, pues, ¿no? ¿Es necesario crear un consejo? No en todas las cuencas, pero sí son importantes los consejos. Ese es el mensaje. La Secretaría debe ser fuerte, equipada, conciliada. Eso es lo que se está buscando con el proyecto. Deben haber políticas, tenemos algunas. A futuro, vinculadas con ANA, pero no subordinadas. Autónomas, pero en el marco de la ley, de recursos hídricos. Contar, capitalizar el desarrollo y asistencia técnico-científico y desarrollar una ingeniería financiera realista e innovadora que permita impulsar los consejos de los recursos hídricos. Conclusiones. Acá hay algunas conclusiones muy general, es algo muy general, ¿ya?, acerca de todo este tema. La gestión de las intervenciones, ¿no? Acuérdense de esa definición de Duroyani, ¿no? No hablamos de gestión sobre el recurso, sino sobre las intervenciones. Sobre el agua y las cuencas se componen de instrumentos diversos. Estos instrumentos deben permitir orientar y dirigir cuando necesario las intervenciones, es decir, disponer de una institucionalidad a nivel nacional y de cuencas. Lo tenemos. Conocer el medio a ser intervenido y la trama de efectos potenciales, inducir comportamientos en los políticos y actores que intervienen.
disponer de medidas de ingeniería para modificar comportamientos en el sistema natural del agua, legislar y normar las intervenciones, fiscalizar las intervenciones, capacitar usuarios, financiar los costos de gestión y recurrir a otros medios que logren orientar las acciones para lograr metas preestablecidas de común acuerdo en cada cuenca y sistema hídrico. Cada cuenca es diferente, ¿no? Entonces, para cada cuenca que tiene su consejo y su secretaría técnica, las soluciones son diferentes en cuanto a la gestión integrada de los recursos hídricos. Ahora bien, yo soy parte del consejo y mi principal función ahorita es velar para que el plan de gestión de recursos hídricos se ejecute, se elabore. Y bueno, ¿qué es el plan? No se olviden ustedes, van a cualquier biblioteca y van a encontrar el plan hidráulico de la cuenca Chancay-Lambayeque, el plan hídrico de la cuenca Piura, el plan hídrico regional de Ica, ¿no? El plan maestro del Moquegua-Tacna. Planes hay por doquier, es decir, llenamos esta sala de repente con planes de todas partes. Acá lo que se busca con estos planes de gestión es precisamente, al ser participativos, que en los planes figuren las intervenciones que son necesarias para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la cuenca. Y esos planes, como dije en la mañana, tiene que reconocerlos, hacerlo suyo. Primero, los gobiernos regionales. Segundo, el MEF. Si el MEF, el gobierno nacional, si el MEF no hace suyo ese plan, estamos muertos. No se va a hacer nada. Bien, en ese sentido la ANA ha trabajado bastante. Se contrató a una consultora del Plan Nacional de Gestión, hay más de 3.000 intervenciones. Bueno, ¿cómo priorizamos esas 3.000 intervenciones? Vino una consultora internacional, nos priorizó las intervenciones, ¿no? Se volvió, de ahí quedaron 200 y pico de intervenciones. Ya, ¿cuántas quedan ahora? Quedamos en 30 y tantas intervenciones a nivel de plan nacional, ¿no? Aún así, priorizadas esas intervenciones, no todas llegaron al MEF. ¿Por qué razón? Porque precisamente la ruta que hay que seguir para que el MEF las haga suya, sinceramente no la hemos seguido, no la seguimos. Les leí el documento que ya se ha preparado, de ver cómo se articula para que los planes que se elaboren puedan ejecutarse. Ahora, algunas preguntas. El papel de la inversión pública, la inversión en microcuencas debe recibir más atención. Hay recursos en gobiernos locales. Claro, hay recursos en los gobiernos locales para financiar algunas intervenciones para mejorar la gestión de los recursos hídricos, ¿es cierto? Pero sin embargo no lo hacen, ¿no? No es estático, hay que dinamizarlo, aparte de que después de 6 años lo estamos actualizando. Mejores proyectos y aprovechar mejor los mecanismos, de esto es lo que le acabo de hablar, y esto debe recibir más atención, capacidad de ejecución y calidad. Entonces, ¿estamos solo ante un tema de cantidad de inversión o gestión de la calidad de la inversión? ¿Ya? Los desafíos como ejes del plan. Es que el plan está tomando en cuenta todos los elementos importantes en gestión de recursos hídricos. Entonces, esta vez la actualización de los planes tiene 3 elementos prácticamente nuevos. Uno,
la incidencia, no es nuevo, pero se incide más en cambio climático. 2, hay un pedido concreto para que el foco de la actualización de los planes y la elaboración de los nuevos planes sea la seguridad hídrica. Seguridad hídrica, ahorita lo vamos a ver eso, ¿correcto? Y tercero, que en los planes se le dé mucha más importancia a las intervenciones relacionadas con infraestructura natural o infraestructura verde, ¿no? Que antes, inclusive en los planes que se elaboraron para las cuencas piloto, eso está así medio escondido, ¿no? Pensando en la gestión de los riesgos de desastres, ¿correcto? Entonces, cultura del agua, calidad, eficiencia de uso del origen al usuario final, eficiencia del uso del agua, el cuidado de las partes altas. Sin agua todo lo demás no tiene sentido. Y bueno, la nueva institucionalidad que existe, y esto se refleja en los planes de gestión, pero no en todos los casos con la atención que requieren. Es decir, tenemos ahorita los elementos más importantes de todo el proceso son estos planes de gestión y hay que implementarlos. Últimas reflexiones, condiciones para la GIR. Solo se puede gestionar lo que se conoce, por lo que las secretarías técnicas deben aportar ese conocimiento. No se puede gestionar las intervenciones si no hay recursos financieros, obviamente, por lo que se debe establecer claramente las fuentes de ingresos. La gestión del agua requiere la participación informada de todos los actores que intervienen en una cuenca y su sistema hídrico. Si no se cumplen esas condiciones, poco podemos estar hablando de una gestión integrada efectiva, ¿no? Hay que fiscalizar el cumplimiento de las leyes y normas, aplicar los instrumentos de gestión, etcétera, etcétera. La participación es necesaria, pero para ser efectiva requiere de apoyo técnico y de canales de comunicación efectivos. Cuando vamos a elaborar un plan de gestión, la primera actividad que se hace, inclusive antes de que comience la elaboración propiamente del plan, sale todo el equipo de comunicaciones con los grupos territoriales que se forman de acuerdo al tamaño de cuenca. Amazonas, por ejemplo, es una cuenca regular, ¿no es cierto? Esa cuenca que ustedes trabajan es una cuenca de tamaño regular y además compleja, porque no es fácil moverse en esa cuenca, ¿no es cierto? Entonces, de allí con toda seguridad se formará el consejo y previamente a la ejecución del plan se formarán grupos territoriales, se dividirá el territorio de acuerdo a acceso, de acuerdo a facilidad, etcétera. Y va a salir un equipo de comunicación para decirle a la gente, y no se sientan sorprendidos, ¿no? Señores, se va a elaborar el plan, ¿cuál es su opinión? ¿Qué parece? ¿Qué le parece? ¿No le parece? ¿Estamos de más? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso conocen los comunicadores, ¿no? Entonces, de tal manera de ir ya trabajando con las bases, ¿no? Y ya después se comenzará con la elaboración del plan, después de un buen tiempo después, ¿ah? Pasará un buen tiempo después, pero ahora la importancia que tiene es esa participación, ¿no? Por eso se elabora un plan de participación y un plan de comunicación. Esto son cuadros que los voy a pasar relativamente rápidos, ¿ya? Porque realmente después de que tenemos los consejos, después de que se han elaborado los planes, se ha hecho este análisis, esta evaluación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nos deja unas lecciones pues aprendidas, ¿no? Nos dice
qué no se debe hacer en el futuro, qué no debemos hacer voy a citar algunos ejemplos. Existe un mecanismo efectivo de toma de decisiones del Consejo con información, conocimiento y participación. Si existe, y después dice cómo funciona. Existe consenso sobre la necesidad de alcanzar metas de gestión integrada y de ordenamiento territorial en proceso. Digo, no solamente gestión, sino ordenamiento territorial también. No puede caminar por cuerdas paralelas ordenamiento territorial con la gestión integrada del recurso hídrico. Son dos esfuerzos que tienen que ir en conjunto. Ese es importante, ese es bien importante. El costo de la gestión de la cuenca y de los recursos hídricos es financiado por los actores en proceso, y así una serie de preguntas que se han hecho y respuestas que hemos obtenido de los propios consejeros, ¿no?, de cada consejo. Las decisiones de la organización son respetadas y tienen credibilidad parcial, ¿no? No hay credibilidad todavía en los consejos. La organización cuenta con un reglamento, sí, bueno, hay organización, el organismo procesa la información, sí, en fin, algunas lecciones: desarrollo de capacidades, rol de la Autoridad Nacional del Agua, mayor articulación, etcétera, etcétera. Adecuar el marco legal. Ya es con respecto a los planes de gestión. Ahí se ha aprendido un montón también, ¿no? ¿Qué no debe hacerse? ¿Cómo deben enfocarse los planes? ¿De qué manera se tienen que elaborar? Etcétera, etcétera. Ya es de manera similar. A partir de los resultados de los grupos técnicos de trabajo, generar debates, pronunciamientos. Eso es lo bueno. Al momento de elaborar no solamente hay los grupos territoriales, hay los grupos técnicos. Y ojo, ¿quién valida el plan? No lo valida la ANA. El plan de gestión lo valida el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Miren, ¿eh? O sea, no es la ANA. Por eso esta vez también que hemos estado en San Martín, que ha estado la gente del Banco Mundial que financia el proyecto, si bien la preparación del plan tiene que ser participativa, pero no quiere decir pues que yo le voy a dar al grupo técnico, acá está el plan, revísalo, y se va a pasar pues un año revisando, y después de un año va a venir a decirnos está mal. No, ojo con eso. Hay que tener cuidado en eso, hay que tener mucho cuidado. Hemos estado en reuniones con las comunidades nativas, ¿no?, que son muy sensibles. Y eso es algo y usted lo va a encontrar, ingeniero, porque usted está plagado de comunidades nativas. En este caso San Martín, usted es Amazonas. Yo creo que aún hay más todavía etnias, ¿no? Entonces es bien delicado. Sin embargo, como dije en la mañana, pueden ser muy buenos aliados, porque están muy bien organizados. Y así se les ha dicho, ¿no? Miren, van a recibir ustedes forman parte de un grupo técnico, pero eso no quiere decir pues que se van a pasar todo el tiempo mirándolo, observándolo, criticándolo, y no nos permiten avanzar, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, no es fácil, no es fácil. Es un documento vivo, por supuesto que es vivo. Ya es exactamente lo mismo, ¿ya? Esos son los planes, ya lo acabo de decir. Fundamentalmente, miren, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema es el financiamiento. ¿Qué se hace para financiar los planes? Entonces les voy a mostrar un ejemplo que debiera replicarse, ¿no?, que es el de Piura, el Consejo de Recursos Hídricos de Piura. Es una iniciativa
sinceramente muy buena, que quiero que la vean, ¿ya? Que ha buscado replicarse en Arequipa y acá está. Es el fondo. Ay, no sale. ¿Qué tengo que hacer? Bajarlo esto, ¿no? A ver. ¿Me ayuda? Quiero que esto se vea y no el otro. O sea, quiero que esto salga en pantalla. Es bien interesante. ¿De dónde sale la plata para los planes? Si no sale de los gobiernos regionales o gobiernos locales o gobierno nacional, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hay que ser, si esto lo achica, achíquelo esto de acá, fin de la presentación. Ahí está. A ver. Yo creo que ya está. ¿Está? Ahí está. ¿Ya? Está bien. Esto no avanza con eso, ¿no? No creo. Ya no importa. Miren, ¿sí? A ver, no, sino que no es PowerPoint, pues. Ok. No, sí, ¿ya? Listo, miren ustedes. Entonces, presten atención, a ver, por favor, no hay fondos. Nos vamos a sentar a esperar los fondos que el gobierno regional, el gobierno local nos dé. El gobierno nacional más difícil todavía. Encima, si no ha habido la estrategia de buscar vincular las acciones del plan, ¿no?, a los sistemas de gestión pública, ¿no?, los planes, los multianuales, etcétera, eso lo saben ustedes mejor. Entonces, en Piura crean este Fondo Regional del Agua, Forazán, ¿ya? Un mecanismo financiero para la implementación del plan. Ya es bien sui generis. Se ha tratado de replicar en Arequipa. Entonces, está el listado de problemas: contaminación en aguas superficiales, inadecuado e ineficiente uso del agua, deterioro de ecosistemas, recursos económicos limitados para la gestión de los recursos hídricos, débil articulación institucional. Esa es la situación en Chirapiura, Cuenca Piloto. Antecedentes: ya en el año 2012 surge la idea de crear este mecanismo, se constituye un grupo impulsor. Este es en todo el proceso del proyecto de modernización de los recursos hídricos. Se forma un grupo implementador, miren quiénes están interviniendo: SUNAS, Ministerio de Vivienda, EPS Grau. Para Agua es un proyecto financiado por AID que hace su trabajo sobre infraestructura natural en Piura. Y se crea el fondo en el año 2015, ¿no?, con todos esos participantes. ¿Ya? Bueno, ahí está el decreto regional. ¿Cuáles son las líneas de acción? Conservación de ecosistemas naturales, promoción de la cultura del agua, donde interviene en la zona de páramos, principalmente de Piura, en esa zona alta de Piura, ¿ya? Y hay áreas de conservación 22%, zonas de recuperación, etcétera. Ese es sobre todo fundamentalmente la zona de los páramos en Piura. ¿Cómo funciona? Miren ustedes cómo funciona. Allí ponen plata instituciones públicas e instituciones privadas. Ahí ponen plata las juntas de usuarios. Eso es bien importante, ¿no? Bueno, para esto se firma un convenio entre los diferentes actores, pero se consigue un administrador de los fondos. ¿Quién es? En este caso es Profonampe. Profonampe, que ha sido un administrador de fondos relacionados con fondos forestales, ¿no?
y es un buen administrador de fondos, razón por la que se le convoca a Profonam. ¿Cuál es el monto a financiar? Imagínense, 3.500 millones de soles. Estamos hablando de poquito, eso sí, Forazán. No crean ustedes que es el Banco Mundial. Pero conservación de la cuenca, 11 proyectos de conservación, 28 millones. Cultura del agua, un total de 41. Si bien de 3.500 es un porcentaje pequeño, pero son acciones importantes, ¿no es cierto?, para una cuenca como la del río Piura. Acá está la priorización, hay un sistema de monitoreo con algunos indicadores ambientales, sociales, de gestión. En fin, hay toda una historia acá en la que el ejemplo es que juntar a instituciones como juntas de usuarios, EPS Grau, ¿no?, el sector privado, y poder crear un fondo pensando en implementar los planes de gestión. Ahora no nos olvidemos que hay también otras iniciativas, básicamente aquellas que SUNAS promueve, ¿no es cierto? Y se habla mucho ahora de los pagos por servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, eso de todas maneras tiene que ir, de todas maneras, ¿no? Entonces, en el caso de San Lorenzo, ya desde hace años los usuarios vienen poniendo su plata para que se conserve la cuenca alta, ¿no? Esa es una forma también de dirigir fondos. Y ahí está uno de los componentes, ¿no? Deforestación, el componente de reforestación, 30.000 hectáreas como mínimo, 10.000 hectáreas al 2020. Entonces las metas están bien claras. Es el Consejo quien lidera todas estas actividades. Hay un marco ya normativo, superar la burocracia mediante incidencia directa con los actores más importantes. El sector privado interpuso como factores condicionantes la legalidad del fondo. Por eso Profonampe, que es además un aliado con SUNAS y esa asociación ANREC, que no la conozco, ¿no? Esos son los participantes. Miren, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, en la mañana hemos hablado de los famosos planes integrales de control de inundaciones. Ellos ya tenían elaborado desde hace 3 años, 4 años atrás, un plan de control de inundaciones. Un excelente plan, por otro lado, ¿no? Sin embargo, no sé por qué razón no se le hizo caso, ¿no? Pero yo creo que quiero mostrarlo, me parece que está acá también. Es excelente. No está. No, pero bueno. Entonces, esa es una forma de financiar el plan, entonces, o los planes, ¿no? Tiene que haber, pues, imaginación. No podemos depender ni del gobierno local ni del gobierno regional. ¿Ya? Ese es el mensaje. En Arequipa se ha formado un fondo también. Ahí está caminando más o menos, pero necesitamos más tiempo, necesitamos un mayor impulso también, ¿no? Obras por impuestos, claro, contrata uno a alguien, a ver, mírame estrategias de financiamiento. Ah, claro, asociación público-privada, obra por impuestos, pero es la misma receta de siempre, ¿no? Se necesita, pienso yo, algo más de imaginación para poder hacer que nuestros planes, y creo yo que con este trabajito de poder saber articular cómo llegar, algo hemos ganado. El mecanismo de retribución
por servicios ecosistémicos está en proceso de construcción, ligado a los aportes. Yo diría que ya no está en proceso de construcción, ya es una herramienta que se está usando, ¿no es cierto? Merece famoso, ¿no?, que le llaman ahora, ¿no? Y se utiliza, no nos olvidemos que un ejemplo, y por eso también se elige la Cuenca de Mayo, ¿no? El primer ejemplo de pago por servicios ecosistémicos es la Cuenca de Mayo, ¿no? Entonces, que tuvo esa iniciativa hace ya varios años atrás. La orientación mediante una agenda de investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo del Consejo, captación de fondos de organismos bilaterales o multilaterales como el FONDAM, Fondo Verde para el Clima. Bueno, ese es un trabajo de hormiga que hay que hacer para conseguir fondos y financiar los planes. Debido a la necesidad de incrementar la seguridad hídrica, tarifas de agua, que los usuarios pueden poner algunos recursos también, como que lo han puesto en Forazán. Y este material que le va, señorita, todo este material lo van a recibir ellos, ¿no? Todo. Ahí. Las lecciones aprendidas en la elaboración de los planes es fundamentalmente el hecho de que tenemos que buscar que se financien, ¿no? Se debe integrar a la cooperación internacional una lista de agencias financieras, pero esa es la principal preocupación. Hay una gran preocupación, que se financie el plan. Sinceramente, otra no veo yo. Son una oportunidad para el financiamiento de conservación, cultura de agua y cambio climático. Se recomienda establecer el marco legal para que estos fondos sean invertidos en las prioridades de conservación de los recursos hídricos establecidos en los planes. Pues, ¿ya? Bien. Ahora bien, hace un momento les dije lo siguiente. Hasta hace poco los planes los elaborábamos siempre participativamente, pero nuestro enfoque era para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Pero la gestión de los recursos hídricos se constituye en una herramienta para conseguir la seguridad hídrica. El enfoque actual es hacia la seguridad hídrica. ¿Ya? Eso lo tenemos bien claro si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo número 6, que tiene que ver con agua. Si ustedes revisan cada uno de estos, la pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género, etcétera, a las finales siempre el agua está ahí, siempre los recursos hídricos están ahí. Uno no puede ponerle fin a la pobreza si uno tiene gente que no recibe agua, no hay saneamiento, ¿no es cierto? Salud está íntimamente ligada al recurso hídrico, ¿no es cierto? Entonces tenemos esas zonas pantanosas que no nos interesan y sin embargo la gente está que se muere, ¿no? Entonces, de alguna manera ustedes van cada uno de estos y van observando que siempre el agua forma parte de estas acciones para el desarrollo sostenible. Entonces, ahora hablamos de seguridad hídrica. Vamos a pasar esto. Hay toda una historia, ¿no?, que hace cambiar la orientación. Definir el objetivo que se desea alcanzar en la relación de la sociedad con el agua, centrada en los fines, no los medios. ¿Qué nos interesa para obtener la seguridad hídrica? 1, mejorar agua y saneamiento, ¿no? Conservar el agua, remediar la calidad del agua, ¿no?
evitar las inundaciones y sequías, los eventos extremos. Nos interesa disminuir brechas, las brechas de falta de agua, ¿no es cierto? Las brechas de saneamiento. Y ese es el enfoque que tiene trabajar con la seguridad hídrica. Inclusive, ¿qué indicadores se deben utilizar? Es interesante, es un cambio, es una orientación interesante. Bueno, hay una serie de la historia de esto, es desarrollar un concepto, básicamente. Hay un conjunto de definiciones desde hace un buen tiempo y vamos a ver la definición que en el Perú se adopta. Esto es producto de un trabajo desde el año 2017, vino una misión del Banco Mundial y a trabajar con la metodología para establecer el establecimiento de la seguridad hídrica, en donde había que partir de la definición de seguridad hídrica. Esta es la definición que hay acá, desgraciadamente no se lee mucho, pero es toda esta parte de acá, ¿no? Está relacionada a la disponibilidad de agua que será adecuada en cantidad, oportunidad y calidad, capacidad institucional, capacidad para abordar los conflictos con un nivel aceptable de riesgos. Entonces, acá tenemos nosotros la definición de seguridad hídrica adoptada en el Perú y aceptada por la ANA, validada por la ANA. O sea, ahora que hablamos de seguridad hídrica existe una definición única. Eso es importante, ¿ya? ¿Y cómo se trabaja? Desde los objetivos estratégicos, esto es lo que queremos: paz, bienestar de la población, resiliencia al cambio climático, sostenibilidad ambiental, crecimiento económico, ¿no? Lo vamos a lograr a través de la seguridad hídrica. ¿Y qué buscamos? Que haya servicios de agua potable, esas brechas que hablamos hace un momento, para los usos productivos, habla suficiente agua, agricultura, industria, minería, protección contra eventos extremos, protección y conservación del medio ambiente y buena gobernanza para la prevención y resolución de conflictos. Entonces, allí tenemos involucrado el concepto de seguridad hídrica. ¿Qué elementos hay? Establecer un objetivo estratégico focalizado en lo que importa a las personas y la sociedad. Una aproximación multidimensional a la relación agua-sociedad, salud, producción, medio ambiente. Importa la capacidad efectiva de acceder a los servicios. Enfatiza el tema de riesgo, seguridad hídrica. Supone conocer el nivel de servicio o riesgo aceptable o que se puede tolerar. Entonces, yo llamaría esto como un concepto mucho más humanizado, ¿no es cierto? Y la gestión al final es una herramienta. Gestionamos bien, ¿para qué? Para obtener la seguridad hídrica. Todos estos elementos son estudiados o nos interesan, ¿no? Cuando hacemos el enfoque de seguridad hídrica. Es necesario reconocer la existencia de riesgos originados en la naturaleza y otros que se originan en el sistema humano. ¿Qué fuerzas actúan para provocar dichos riesgos? ¿Cuál es el contexto externo? Y el nivel de servicio aceptable que queremos cambiar o desarrollar o mejorar, etcétera. Ejemplos de fuerzas que producen riesgos, ¿no? Ya hemos hablado de que, carambas, hay mucha más presión en el uso del agua, ¿no? Por muchas razones. Somos más personas, hay un cambio climático que ya es una realidad, ¿no? Queremos que mejore la gobernabilidad del agua, de los recursos hídricos, ¿no?
hay mayor Producto Bruto Interno, vimos estos gráficos, y se están intensificando la explotación de recursos naturales. Entonces, se trata de eso, se trata de que a pesar de esas presiones, de esos elementos exógenos a veces, nosotros buscamos que las brechas que existen en agua, saneamiento, etcétera, etcétera, sean cerradas. Algunas incertidumbres, los eventos extremos, la política puede ser también, de repente no interesa, simplemente hay un marco de política que este no es un tema importante, ¿no? Y punto, ¿no? Esto también, ¿no? Aspectos sociales, el crecimiento económico, cambios del uso de la tierra, financieros, desempeño en los sistemas de infraestructura. Entonces hay varios aspectos importantes: definir el contexto, cuál es el sistema, qué efectos tiene. Es una visión, como repito yo, mucho más humanizada, digamos, ¿no? De enfocar los problemas. Entonces, ojo, el plan de gestión, cualquier plan de gestión que se haya elaborado, se elaboró teniendo en cuenta los ejes de política, ¿no es cierto? Los 5 ejes de política y estrategia de recursos hídricos. Esta vez el cambio está de que estamos armando una matriz, ejes de política y elementos de la seguridad hídrica, y buscamos las intersecciones en esa matriz. Aplicación del concepto, a ver si hay algo. ¿Cómo se mide? ¿Qué parámetros, qué indicadores se van a utilizar? Tanto indicadores de impacto como de efecto, como de resultado. ¿Cuál es el mayor beneficio de la seguridad hídrica? ¿Qué costo tiene? ¿Cuáles las ventajas de la aplicación del concepto? Esto es importante, ¿no? Proceso de ir controlando qué cosa es lo que va pasando, ¿no? Nuevos criterios de planificación. Van a ver ustedes los indicadores de robustez y resiliencia. ¿Es robusto? O sea, aquella actividad que nosotros hemos elegido, que hemos priorizado en el plan, ¿es una actividad robusta? O sea, ¿qué pasa si hay un elemento externo? ¿Esa actividad va a seguir siendo, va a seguir funcionando ese sistema? Si no, no es robusto. ¿Tiene una capacidad de recuperarse ese sistema? Esa es la resiliencia. Entonces, se dan cuenta que ya hay otros elementos, otros indicadores para medir los beneficios de las intervenciones. Eso es fundamental. O sea, mediremos si las intervenciones del plan van dirigidas hacia la seguridad hídrica o no, en función de estos indicadores. Es una metodología práctica que ya se está utilizando. Estamos actualizando los planes de gestión con los elementos de seguridad hídrica, y mire, a través de este grafiquito, que es costo eficiente nuestra actividad, es confiable, es robusta, es resiliente, y la estrategia 1, 2 y 3 nos dirá cuál es mejor. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, en resumen, nuestros planes de gestión actualmente se están actualizando usando el concepto de seguridad hídrica, entendiendo que la gestión del recurso hídrico, la gestión integrada que tanto hemos hablado, es una herramienta para conseguir la seguridad hídrica. La seguridad hídrica, con el concepto de seguridad hídrica, nos va a permitir que planificar acciones buscando cerrar las brechas que existen en agua y saneamiento, que existen en temas de seguridad, que existen en temas de calidad de aguas, etcétera, etcétera. ¿Ya? En temas de conservación de los recursos.
esa es la idea. ¿Qué dicen? Les tomo un examen mejor. Yo creo que veo gente que se está durmiendo un poco. ¿Ah? ¿Qué tema podemos elegir para que me gustaría que si tienen alguna pregunta, por favor la hagan. ¿Qué dice el auditorio? Miren, esta parte de acá ya es medio teórica, media ya de algo que queremos hacer, que se está haciendo, pero que todavía no lo hemos comprobado, es la verdad. La realidad es de que existe toda una institucionalidad en el Perú para una gestión de los recursos hídricos. Esa institucionalidad, yo quisiera que se vayan con esa idea, ¿no? Primero, que tenemos normas, tenemos documentos de gestión, tenemos todos los elementos para poder hacer una gestión integrada de los recursos hídricos y de esa manera conseguir esa seguridad hídrica en el país. Eso lo tenemos. Hay todavía mucho por hacer en cuanto a refinar el funcionamiento de eso. ¿No? Vemos que la ley de recursos hídricos y su reglamento, evidentemente, como toda ley, como toda norma, hay que irla perfeccionando. Eso estamos buscando. En el caso nuestro, en el caso mío, es dentro de lo que compete a consejos, lo que compete a esa parte de la gobernabilidad del agua, ¿no? Entonces, estamos elaborando planes. La pregunta puede ser muy válida. ¿Para qué elaboran planes? Otro plan más. ¿Qué significa eso? ¿No? Pero ¿acaso tenemos ahorita documentos de gestión suficientes que nos permitan llegar a esa seguridad hídrica? No. Entonces, con el enfoque que se le quiere dar, yo creo que estamos en la dirección correcta. ¿Cuántos consejos necesitamos? ¿Y qué pasaba si no hay consejos? A ver, ¿por qué tenemos que hacer consejos? ¿De dónde sale la idea de poner en la ley que hayan consejos? Si antes nos hemos manejado sin consejos. Esa es también una pregunta totalmente válida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado consume recursos, consume tiempo en crear consejos y en mantener esos consejos con sus secretarías técnicas? Porque le paga la Secretaría Técnica. ¿Sí? Nos manejamos antes bien. Teníamos las administraciones técnicas del Distrito de Riego, después los alas, los triples. ¿Para qué un consejo si hay un triple? Hay un ala. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces son todas preguntas válidas. Pero desde mi punto de vista, yo creo que el triple tiene su función bien definida, ¿no es cierto? Tiene que hacer cumplir las normas, la ley, el ala consecuentemente, pero ¿dónde hay? Y seguramente el triple va a entrar en conflictos porque tiene que tomar una decisión que muchas veces no le gusta a todos los usuarios, es bien difícil satisfacer a todos, pero es más fácil si habiendo un consejo se sientan a discutir y buscar equilibrios, ¿no? Dialogando. Para mí esa es la riqueza del consejo. Esa es la riqueza del consejo. Ahí está su mayor fortaleza, ¿no? En esa plataforma de diálogo, ¿no? Donde también dicen, mira, mejor hacemos este canal, pues. Vamos para que por favor se priorice esto. Encima, si tienen el plan de gestión, pues hagamos que se cumpla el plan de gestión, que se ejecute, no que esté en el escritorio. Entonces, yo creo que esa es la institucionalidad, ¿no? El tema del curso era, ¿cómo es? Algo de los establecimientos de Cuenca, ¿cómo es
no me acuerdo el nombre del curso, decía, ¿cómo? Pero antes decía el organismo de Cuenca, me parece así, algo así, y la gestión integral de recursos hídricos, o institucionales, entidades de Cuenca, ¿no es cierto?, y gestión integral de recursos hídricos. Pues eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y eso es lo que se quiere seguir fortaleciendo. Queremos todos tener esos consejos. Hasta ahora están funcionando bien, pero tenemos que hacer que sigan funcionando bien. Como bien decía su colega esta mañana, hay cosas que todavía corregir, muchas cosas que corregir, ¿no? Pero un error, desde mi punto de vista, sería pues dar marcha atrás, desandar todo el camino andado, ¿no? Ese sí sería un pecado, de verdad, un pecado. Entonces, eso es algo que quería comentarles, que se vayan con la idea clara en ese sentido, ¿no? Y Pegesa, por ejemplo, ustedes en Jequetepe que tienen ahí un consejo, que sinceramente yo creo que si no fuera por el secretario técnico, lo conozco, es una persona muy activa, él tiene la experiencia de haber trabajado en el Consejo de Piura, no hay un apoyo tal vez de la sede central todavía de la ANA que le permita a ese consejo pues hacer las cosas mejor como consejo, ¿no? Encima hay un conflicto con los usuarios, hay 2 juntas de usuarios, hay todo un problema que allí el consejo debería ayudar. Allí el consejo debería ayudar, debería servir para ver de limar esas asperezas que hay hace años en esa cuenca, ¿no? En ese valle, en esa zona. Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Qué dice, ingeniero? Más o menos, ingeniero, no sé qué caso podría darnos quizás con mejor precisión o de manera más objetiva cómo es que estamos avanzando en la gestión, ¿no? Porque obviamente a nivel mundial, como he explicado, analizando las cuencas, las ofertas, las demandas, pero objetivamente cómo se está midiendo el avance de los consejos de cuenca, quizás, de los pilotos o los que hay implementados. Sí, de las 6 cuencas piloto. ¿Están cubriendo las brechas? ¿Hay un porcentaje, ya un indicador? Le comento. Desde que comenzaron los consejos, cada 2 años, digamos, se han hecho unas evaluaciones del funcionamiento del Consejo y la Secretaría Técnica. Y sí hay, digamos, en términos de plataforma que esté trabajando. ¿Qué parte de los planes de gestión de las intervenciones se han ejecutado? Esa es otra forma de medir. Porque la responsabilidad mayor del Consejo es que se ejecute el plan. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántas de las acciones del plan se han ejecutado? Entonces, ustedes van Cuenca, Quilca, Chile, se ha ejecutado casi el 80% de las actividades del plan. Ahora no estamos hablando de disminución de brechas, sino en términos de ejecución de las actividades del plan. Usted se va a la cuenca Tumbes y vemos que ese avance es 25%. Esa es la forma como estamos midiendo ahorita el accionar de los consejos. En general yo diría que todos han pasado la nota, pero hay pues todavía mucho por hacer. ¿Cuál es el principal problema de la ejecución de esos planes? Es el económico. O sea, si usted me pregunta cómo se está midiendo, a través de la ejecución, el avance en la ejecución de los planes de gestión. Eso es. Porque en otros términos, ¿participan los consejeros? Participan. ¿Se juntan los consejeros? Se juntan.
en cuanto al funcionamiento del Consejo, ¿la Secretaría Técnica está ejecutando su labor? Sí. ¿Preparan los planes de aprovechamiento? Sí. En fin, ¿están cumpliendo con cada función que les dice la ley, cada una de sus funciones? Sí. Está bien, pero ¿para qué están ustedes? Fundamentalmente ahorita es para los conflictos. ¿Hay menos conflictos? Sí. Pero ¿cuánto del plan, que es su objetivo principal, se está cumpliendo? Eso es. Esa es la forma como se le está midiendo, ingeniero. ¿No? El hablar de brechas ahora no lo hemos tomado en cuenta, recién lo vamos a hacer. Recién lo vamos a hacer. Recién vamos a hablar de las brechas en función al concepto de seguridad hídrica, ¿no? Pero eso será, o sea, el plan tendrá que ajustarse a eso, ¿no? ¿Qué brechas cubrir en cuanto a agua y saneamiento, por ejemplo? ¿Qué brechas cubrir en cuanto a riesgo de desastres, en cuanto a calidad de agua, en cuanto a protección, a conservación? Eso es lo que se va a comenzar a hacer. ¿Alguna inquietud? ¿Una pregunta? Sí, ingeniero. Mencionaba usted sobre el Consejo de Recursos del Jequetepeque. Sí. Una pregunta, ¿ellos están solos como Cuenca? ¿Perdón? ¿Están solos como Cuenca, como Chacay, Lambayeque, por ejemplo? Sí. Sí, porque son los Jequetepeque, tengo entendido. Porque el secretario técnico, usted mencionó también que conocía. Sí, Buñá. A Buñá, sí. Entonces, correcto. Mire, ahí va mi inquietud. Quiero Buñá con nosotros se reúne constantemente, por ejemplo, como secretario técnico birregional. Ajá. Lambayeque, Bueno. Y el Consejo de Cuenca es ahora Jequetepeque. Entonces es Jequetepeque. Sí, está bien. No, entonces es Jequetepeque. La verdad que no me acordaba. Sí. Él se reúne con nosotros. Sí. Está bien. Es Jequetepeque. Además ellos aprobaron el pacto. Yo sé. Sí. Sí. Es Jequetepeque. Sí. Bien. Sí, ingeniero. Sí. Y yo estoy convencido de que la seguridad hídrica tiene su propio espacio, que es los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Para nadie es un secreto que la mayoría de gobiernos regionales revierte el dinero, digamos, no es elección de. Sí. Siempre. ¿No? Entonces, este es un espacio como para generar ideas de proyectos inicialmente, Sí. caracterizar la cuenca y posteriormente tener el banco, proyectos que siempre se habla, y que definitivamente, enfocando los diferentes sectores, va a traducirse un desarrollo para la región. En este caso, la cuenca, que sí es biorregional, buscaría un desarrollo para ambas. Claro. Pero siempre manejado en lo que son los recursos, en el Consejo de Recursos Hídricos. Definitivamente. Miren, yo me acuerdo que cuando se comienza la elaboración de los planes, había unas elecciones de los gobernadores. Entonces, y bueno, nos invitaban, pues, ¿no?, a hablar ante los candidatos, en fin. Sinceramente yo les decía así: miren, si ustedes tienen un plan de gestión de recursos hídricos bien elaborado, en donde están sus intervenciones, porque el plan al final es buscar qué hace la región, qué quiere hacer la región en recursos hídricos, qué quiere hacer el gobierno local en recursos hídricos, qué quieren los usuarios en recursos hídricos. Es juntar, pero obviamente juntar ordenadamente, de acuerdo a indicadores de seguridad hídrica, priorizar, criterios de priorización, y llegar a un listado. No solamente cemento, sino también quiero forestar,
quiero zanjas, quiero etcétera, ¿no? Y la institucionalidad tiene que mejorar, hay que tener ese convenio con la agricultura, un montón de cosas, priorizado. Entonces yo les decía, por lo menos a los candidatos, oiga, para mí la maravilla, yo ya tengo mi documento de gestión, ¿para qué voy a estar buscando otras cosas? Ya tengo algo que usted está priorizando, el gobierno local, algo que la región quiere para la cuenca. Entonces ya tengo una tremenda herramienta. Pero si el gobierno regional ni los gobiernos locales hacen suyo ese plan, menos lo va a hacer pues el MEF. Esa es una realidad con la que nos hemos chocado. De verdad, les digo. No puede ser. Tenemos ahí, claro, peleando el Forazán, buscando plata, recursos, etcétera, etcétera. Pero si al gobierno nacional, al gobierno central, al gobierno regional no le interesa, prefieren hacer una cancha de fulbito, estamos hechos. De verdad, ¿no? Entonces, ¿cuánta plata devuelven los gobiernos regionales? Entonces, eso, ahí está desde mi punto de vista el secreto, de verdad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para que sean vinculantes de verdad? Para que el MEF los haga suyo. Pongan una línea presupuestal, solamente ahí. Gestión de recursos hídricos. El día que pongan eso, yo creo que bestial, ahí se ha conseguido algo, ¿no? Eso es. Entonces, un ratito apago las luces para hablar del proyecto que la verdad que considero que es fundamental. ¿Voy a salir oscuro? ¿O no voy a salir? Es fundamental para la ANA, para el país. Hace un rato se habló del proyecto Modernización. Les dije, ¿no? 10 millones del BID, 10 millones del Banco Mundial, 22 millones del Estado peruano, y se avanzó un montón. Miren, no solamente eran los planes de gestión, no solamente eran los consejos, se instalaron 78 estaciones hidrométricas. Acá sí estamos hablando de 78 estaciones en la costa, en las cuencas piloto, Chirapiura, Tumbes, Chancay, Lambayeque, etcétera, en Arequipa, en Tacna y en Chancay, Huaral, en Lima. Se formalizó, hubo un FODUA, un pequeño FODUA, formalización de usos de agua, pero se centró la atención en formalización de usos de agua potable, de la JAS. Ese trabajo se hizo, sobre todo en la cuenca media y alta, en las cuencas media y alta, en las zonas media y alta de las cuencas. Eso también fue el proyecto de modernización. Se instalaron las salas de decisión en las triples, en las secretarías técnicas, se capacitó gente, etcétera, etcétera. Acaba ese proyecto, repito, la estrategia es, bueno, necesitamos plata, pero para la selva, para la vertiente amazónica. Ya, salen 4 cuencas, ¿no? Entonces, muy bien podríamos decir que esta es la segunda parte del proyecto de modernización, y lo llamaron Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Estas son las 10 cuencas, porque se llama Proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 10 cuencas, ¿no? Tienen Tumbes, tienen Piura, Chirapiura en realidad, cuenca piloto, siendo 2 cuencas, Chancay, Lambayeque, birregional, Chancay, Huaral, Quilca, Chili y Caplina, Locumba. Ahí en realidad son 3 cuencas, Caplina, Sama, Locumba, ¿ya? Costa, vertiente del Pacífico, y hacer cosas totalmente nuevas en Mayo, en San Martín, en Antaro, en Pampas y en Vilcanota. Estas son las nuevas 4 cuencas de la vertiente del Amazonas, ¿ya?
Todas estas son acciones que se hacen para fortalecer a la ANA. Fortalecer a la ANA. Expansión y modernización de la red hidrometeorológica. Con el proyecto anterior instalamos 78. Esta vez vamos a instalar 153 estaciones en todo el país. Claro, uno mira todo el país y dice 153, no es mucho, ¿no? Pero bueno, tampoco es poco. Si le sumamos las 78 anteriores, ya estamos armando una red importante de estaciones de medición totalmente automáticas. ¿Correcto? Bueno, se capacita y se entrena, etcétera, con sus equipos móviles. O sea, las estaciones van a tener sus correntómetros y en donde los ríos no permitan van a tener sus sistemas Doppler, es decir, van a estar ahí equipadas, se van a calibrar, etcétera, etcétera. Vamos a tener información de primera en tiempo real. Ustedes saben que la ANA es la cabeza del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, SNIR. Hay una dirección. Bueno, se tiene que fortalecer. La ANA, ¿qué puede ser de la ANA si no tiene información? Si camina con equipos obsoletos, ¿qué le pedimos, qué le podemos pedir a la Autoridad Nacional del Agua si es incapaz de darnos información real, actualizada, si no tiene conexión, que está con un equipo de, todavía usan, no sé, pues disco duro, en fin, eso no puede ser. Acabamos, miren, a fin de año, acabamos de adquirir un equipo por poco más de $6 millones para la ANA, en donde una parte ya se instaló en la sede central y además se está construyendo, que va a servir de backup en Ica. Se está construyendo el local y allí va todo ese equipo idéntico al que se ha instalado en Lima, que es de última, recontra última generación, que de acuerdo a la gente de la ANA dicen que en el Perú no hay otro equipo mejor, en ninguna otra institución pública, en hardware, en todas esas cosas que hay. Entonces, eso ya está, esa meta ya se cumplió. ¿Para qué? Para fortalecer a la ANA. ¿Ya? Entonces, con la Dirección de Planificación y Desarrollo, hemos hablado de las 8 presas, ¿no? Si bien el señor decía que el ingeniero, nuestro colega decía en la mañana, está equipado Gallito Ciego, a buena hora. El resto de presas, valgan verdades, no están equipadas. Hay un sismo, nadie sabe lo que puede pasar. Hay infiltraciones, nadie sabe si hay filtraciones, si la presa estructuralmente está buena, nadie sabe eso. Entonces, ya en Poechos, ya se acabó de instrumentalizar Poechos, San Lorenzo se está acabando, Gallito Ciego están perforando ahorita los piezómetros, de ahí Tinajones ya se está acabando y de ahí pasan al sur. 8 presas, se va a capacitar a las personas, a la gente. La ANA, a través del proyecto, ha formado una unidad de presas, la unidad de presas, unidad de seguridad de presas. La estamos implementando de tal manera que su trabajo, una vez que acabe con estas 8 presas, además de hacerle su análisis estructural, etcétera, su evaluación estructural, pues nosotros tenemos en el país 743 presas, ver cómo está la condición de esas presas y dar las recomendaciones pertinentes. Entonces, miren, este es un trabajo importantísimo. Bueno, se está viendo cómo se financian los planes. Vamos a ver eso.
desarrollo de capacidades, elaboración de los planes, de los 4 planes, Mayo, Mantaro, ahorita ya los equipos están trabajando, son cuencas inmensas, ¿eh? a diferencia de la costa. Trabajar en Mantaro, en donde hay 4 gobiernos regionales, tienen selva, sierra, lugares inaccesibles, no es fácil, no es fácil. Sobre todo la preocupación va en el sentido de que podrá ser verdaderamente participativo, ese es bien importante, ¿no? Y hay un programa de cultura de agua, ¿correcto? Entonces, además, en el caso de la dirección de calidad, se van a instalar 33 estaciones automáticas para medir la calidad del agua. Esto va a ser un poquito más, porque resulta que los equipos, cuando se hizo el presupuesto y a raíz del estudio, ahora hay mejores equipos más baratos, entonces se van a instalar como 90 estaciones automáticas. Bueno, los análisis de laboratorio, se está trabajando en vigilancia y fiscalización de la calidad, estamos complementando todo lo que es monitoreo de calidad de agua. Y acá, algo bien importante, se están instalando piezómetros en los acuíferos de Ica y en el acuífero de la Yarada. Se están instrumentando esos piezómetros. Ya ahorita están transmitiendo información de 3 parámetros: nivel del agua, calidad del agua y temperatura del agua. ¿Ya? Tanto en Ica como en Tacna. Se ha hecho el inventario de las fuentes de agua subterránea consensuado, es decir, ese inventario se ha trabajado con las salas y con la triple, ¿no? Se han equipado, repito, y se van a instalar no sé cuántos, más de 1000 caudalímetros en pozos, en los pozos, ¿ya? Y algo más importante todavía, se van a crear estos comités de gestión de cuenca y se van a elaborar los planes de gestión de aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, ven ustedes que hay intervenciones en aguas subterráneas, hay intervenciones en presas, ¿no? Hay en hidrometría, y en el caso de la DAR, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, pues en 800 bloques que ha crecido esta suma, se van a instalar, se van a construir medidores. Hay un grupo de medidores que están adecuándose, en el caso de Chicama, ¿no es cierto, ingeniero? Todo se está trabajando a nivel de costa. Sin embargo, en Cusco, en Vilcanote, en las 4 cuencas piloto, como pilotos se les va a poner estos sistemas de medición también automáticos, con transmisión de datos automáticos. Al final son aproximadamente 1500 puntos que van a estar nuevos con medición automática. Es decir, finalmente la distribución del agua será en base a mediciones en los canales principales. Y eso es todo. Entonces, quería mostrarles lo que está haciendo el proyecto, porque va dirigido pues a la gestión, a la mejora de la gestión de los recursos hídricos en el país. Yo creo que estamos convencidos que fortaleciendo a la institucionalidad, a la ANA, pues se va a dar un paso adelante, ¿no? Y la institucionalidad que es, primero, la ANA. Como bien decía el señor, o alguno de ustedes, la señorita que ahora no está, no funciona ese sistema, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos todavía no funciona. Todavía la ANA se le ve como sectorial, más ligado a agricultura,
pero no es todavía la institución multisectorial, ¿no? Sigue ahí los otros sectores cruzándose. El MINAM ahora quiere ser la estrella en gestión de recursos hídricos, ¿no? Es la verdad. Y de repente, como ANA, estamos perdiendo ahí un espacio importante, ¿no? Que no debiera ser. El INAGEIM, el Instituto Nacional de Glaciares, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Ya quiere también que nuestra unidad de glaciología pase donde ellos, ¿no? Y son funciones, cuando uno lee las funciones del INAGEIM y uno lee las funciones de la unidad de glaciares, INAGEIM, investigación. La unidad de glaciares es el análisis, monitoreo de los glaciares con fines de gestionar los recursos hídricos. Es un objeto muy claro. Entonces, pero es cuestión de que institucionalmente nosotros reaccionemos. A nivel de cuenca, pues tenemos a los consejos. Entonces, en fin, ahí están las piezas que hay que trabajarlas. Ven ustedes que situaciones similares, alguien me dijo, nos parecemos al modelo francés, sí, en algo, pero uno va a visitar una agencia de agua en Francia y se encuentra con un monstruo, ¿no? Con un monstruo lo recibe a uno que parece el presidente de Francia y un montón de gente, técnicos trabajando, ¿no? Súper técnicos ahí. Entonces, es otro concepto. Ahora yo creo que nuestro concepto parte de que ya hay una tripla, hay un ala y hay el consejo, ¿no? Esa es la institucionalidad. Espero que les quede claras las cosas, que algo hayan sacado de este evento. Cualquier cosa, van a tener mi dirección, mi teléfono, ¿no, señorita? Y mi correo electrónico. En cualquier momento se conversa, vean, denle una leidita a la bibliografía. De verdad que se los aconsejo, es interesante. Y en esas andamos. Mejorar la gestión de los recursos hídricos y ahora con visión de seguridad hídrica. Así se va a actualizar el Plan Nacional y así ya estamos actualizando los planes de las cuencas piloto y elaborando los planes de las cuencas piloto nuevas, de Mayo, Mantaro, con esa visión, con esos indicadores, de esa forma, qué brechas hay, etcétera, etcétera. Hay grupos territoriales, grupos de trabajo, hay un trabajo realmente bastante fuerte en espacios muy amplios, desgraciadamente, muy amplios, difíciles, inaccesibles. Pero bueno, ¿cuántos más consejos se van a hacer? Eso lo sabe la autoridad nacional. Ahorita se está pensando, como repito, en Cañete, Mala Asia, en el sur de Lima, cerca de Lima. Siempre se pensó en el Consejo de Recursos Hídricos en Ica, pero ahí hay un conflicto fuerte con Ica Huancavelica, ¿no? Cuando estaba el anterior gobernador, el problema se alivió porque formaron la mancomunidad, los dos gobernadores se pusieron fuertes, dijeron vamos a trabajar juntos. Entonces que salga el Consejo de Recursos Hídricos, pero se fueron ellos y a ninguno de los dos gobernadores actuales les interesa eso. Entonces ese consejo va a ser difícil que se haga. Tambo Moquegua, Tambo, que es una zona ahorita tan crítica con lo de Tía María y esas cosas, ahí estaba por formarse, pero aparece Puno y dice, no, ahí hay un pedacito que es mío, esas aguas son de Puno, pucha, fregado, ya, hechos, ya, se metió Puno, listo, no se puede hacer. Entonces, ¿se dan cuenta cómo perdemos a veces tiempo, recursos, con conceptos hasta egoístas, diría yo, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, yo les agradezco. Si tienen preguntas, háganlas, y si no, siempre a su disposición, pues,
¿Ya? Muy amables. Gracias por todo. Gracias.